Bienvenidos a una semana más. Hola mis amigos y empezamos una semana más de la clase del poder de la enseñanza, su canal. Soy Omar, muchas gracias por acompañarme, como siempre les hago mención. Eh, es un placer para mí estar con ustedes a través de las escrituras. El objetivo no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar, para que se puedan nutrir, obviamente, de la palabra de Cristo y fortalecer su fe, que ese es el objetivo de todos, fortalecernos. Y obviamente, una vez fortalecidos, podamos edificarnos todos, poder compartir con los demás y podamos edificarnos todos en venir a Cristo. Así que sigamos adelante y empecemos. Es bonito saber de que ya estamos en el último casi mes, estamos entrando al último mes del año, 11 meses hemos estado enseñando las clases, hemos estado aprendiendo, hemos estado conociendo el Evangelio. Como saben, estamos estudiando lo que es un canon de las Escrituras, que es el canon del Nuevo Testamento. Esta semana nos corresponde lo que es la semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre. Estamos estudiando, como saben, los que nos siguen, lo que viene a ser el manual Ven, Sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nos corresponde a esta semana lo que es la epístola de primera, segunda y tercera de Juan y el libro de Judas. Así que entramos al último mes del año. Si hemos estado siguiendo las clases, pues felicitaciones, porque ya vamos a terminar lo que es un canon de haberlo estudiado capítulo tras capítulo y haber aprendido un poquito más. Que ese es el objetivo, poder ir aprendiendo. No vamos a aprender todo, es muy amplia las escrituras, sin embargo, es importante ir aprendiendo poco a poco. Así que bienvenidos a una semana más de la clase del Nuevo Testamento. Saludo a todos los que nos siguen, a los que se unen, a los que comentan, a los que dan sus comentarios. Agradezco muchísimo a los que se suscriben en las clases y nos siguen. De verdad, qué grato es poder compartir el Evangelio y edificarnos todos a través, obviamente, del idioma que es el español. Así que bienvenidos a una clase más y vamos a empezar la clase que viene a ser el día de hoy. Han puesto de título... Para la clase puso el título, el manual, Dios es amor. El título de la clase se titula Dios es amor. Está basado en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Fin del versículo. El amor es una de las características de Dios. Ese es el amor. Una de sus características es el amor. No hay quien ame como Él. Debemos saber qué es amar para poder entender a Dios. La perfección de la palabra amor es en Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice, que ha dado a su Hijo unigénito. Así que hoy día la clase está basada en lo que es Dios es amor. Felicito también y agradezco a los que se suscriben a la clase, comentan. Una vez más, pueden hacer sus comentarios, hacer su catarsis. Catarsis quiere decir pues sus desfogues, si les gusta, no les gusta, como gusten. Pueden darle el me gusta con la manito hacia arriba o hacia abajo si no les agradó el video, como gusten. Leo siempre sus comentarios, nos siguen desde Chile, de Uruguay, de Colombia. Qué bueno, gracias. Uruguay siempre, México siempre nos siguen, Costa Rica, qué interesante. Que nos sigan de ahí también, bienvenidos de Guatemala, El Salvador, eso es Centroamérica, que se unen, así como de Veracruz, de Venezuela también. Gracias por acompañarnos. De verdad es un placer poder unirnos en el Evangelio a través del idioma y obviamente ir conociendo poco a poco el Evangelio. Antes de empezar la clase, en la clase pasada dije del Templo de los Olivos en Perú. Hice mención porque obviamente están en puertas abiertas y van a hacer la apertura el próximo año, en enero. Sin embargo, me obvié decir de que este será un templo pequeño, es uno de los templos más pequeños del mundo, por si acaso. Es uno, no quiere decir que es el único. La iglesia trata de poder ahora hacer templos pequeños para que puedan tener acceso a más personas, ¿ok? Para que más personas puedan
tener la posibilidad de poder hacer ordenanzas. Sin embargo, por más que sea pequeño, las ordenanzas que se realicen serán las mismas. Así que será lo mismo en lugares más pequeños, ¿verdad? Eso es por los lugares geográficos o porque hay otro templo cercano. Si ustedes se van a la ciudad de Nueva York, que es una ciudad pues obviamente muy cosmopolita, que viene a ser como es llamada la capital del mundo, si ustedes lo ven, no lo he puesto ahora, lo voy a poner de repente en una próxima clase. El templo que está en la ciudad de Manhattan, obviamente una ciudad tugurizada se dice, cuando está demasiada gente, ya no hay espacio más. Entonces imagínense pues construir un templo ahí, ¿no? Con sus jardines, como se acostumbra, es imposible. Eso indicaría de que la iglesia no tenga, entonces se les prive a esa gente que vive ahí de un templo. La iglesia trata de poder llegar a todos. Entonces lo que han hecho, si ustedes busquen el templo de Nueva York, en el templo de Manhattan, porque Nueva York es grande, el templo de Manhattan, van a ver que el templo está en el segundo piso, a partir del tercer piso. A partir del tercer piso, porque en el primer piso hay como oficinas, comercio un poco, y la seguridad, no es comercio, pero es como lo que tiene la iglesia o lo que vende el templo, ¿verdad? Si se han dado cuenta, lo que hay a veces que venden libros, eso. Y tiene en el segundo piso hay una capilla que funciona en los barrios, ¿verdad? Porque no hay más, antes funcionaban así, y a partir del tercer o cuarto piso ya hicieron lo que es el templo. Entonces, si ustedes lo ven, es un edificio de acuerdo a la ciudad, ¿verdad? Es como un edificio nada más. No se ve nada interesante o aparente de templo, pero así está hecho. Obviamente, volvemos a decir, no hay lugar, no hay terrenos, no hay lugar donde construir, y de esa manera pues no se puede prohibir a la gente que tenga un templo, ¿verdad? Entonces de esa manera se hacen los templos. Lo mismo ha sucedido, no es lo mismo, pero con el Templo de los Olivos en Perú, han tratado de ver lugares y han tratado de hacerlo más accesible para mayor gente. Ok, espero que eso pueda servirles de algo. Ahora sí vamos a entrar a la clase, a centrarnos en la clase. El día de hoy veremos lo que son 8 páginas de las escrituras que tenemos el día de hoy, los libros de Primera de Juan, Segunda de Juan, que es un capítulo, y Tercera de Juan también es un capítulo, y Judas, que es un capítulo. Prácticamente el libro más extenso que viene a ser el día de hoy es el libro de Primera de Juan. Con eso terminamos los libros canónicos, los libros del Nuevo Testamento, que se podrían decir los más comunes, porque en la próxima clase entramos a nada menos que el libro de Apocalipsis. Un libro que a veces es muy esperado por algunos, un libro que da miedo para muchos, un libro muy poco leído, muy poco comprendido. Todo el mundo quiere saber, todo el mundo quiere entenderlo, pero nadie a veces se sumerge en ese libro. Entonces nos toca 3 clases, son 3 semanas que veremos el libro de Apocalipsis. La iglesia lo ha dividido de esa manera, el manual. Entonces la escuela dominical se dividirá en 3 lecciones, en 3 clases. ¿Por qué? Porque la semana intermedia es la semana de Navidad, que hablaremos un poquito de la Navidad. Y de esa manera se termina lo que es todo el canon del Nuevo Testamento. Así que tenemos 8 páginas. 8 páginas para leer esta semana, así que sigamos en la lectura diaria, de tal manera que podamos aprender mucho más. Vamos a ver lo que es la primera epístola universal de San Juan Apóstol. En esta epístola, si se han dado cuenta, yo estoy tratando de poner tan igual como están las escrituras, bueno, los que ya tenían o los que hemos tenido en los libros canónicos, ¿verdad? Es tan igualito como aparecía, de esa manera vamos a ir leyéndolo. Obviamente la parte digital que la mayoría tiene ahora, que son los teléfonos, ya es difícil, ¿no? Es difícil, ahora aparece en diferente manera, pero es lo mismo. En esta epístola, Juan habla acerca de la peligrosa propagación de las influencias apóstatas en la iglesia. Esto lo he venido repitiendo hasta de Pablo, ¿ok? De la apostasía, de las influencias apóstatas en la iglesia.
Juan advirtió a los santos que no tuvieran comunión con las tinieblas, con la parte oscura, que se mantuvieran en la seguridad de la luz del Evangelio. El estudio de Primera de Juan puede ayudar a aprender a discernir las enseñanzas falsas sobre Jesucristo. Ojo que, vuelvo a repetir, con Pablo siempre está capacitando, enseñando a la gente, predicando el Evangelio, pero también él profetiza en cierta manera que vendría la apostasía, vendría la oscuridad. Juan, que escribe después de Pablo, Juan, y vamos a ver luego a Judas, ya es más fuerte sus profecías que la apostasía se está acercando. Juan, en ninguna de estas 3 epístolas, el escritor, que es Juan, se menciona a sí mismo por su nombre, pero la tradición se las adjudica a Juan. Uno de los 12 apóstoles originales. Juan fue el miembro sobreviviente de la presidencia de la iglesia primitiva. Al leer el final de su evangelio, sabemos que el ministerio especial de Juan continuó sin muerte, ¿no? Sabemos que Juan es uno de los apóstoles que pidió continuar vivo. Así que él es el que está vivo hasta ahora. Aunque era conocido como un apóstol anciano al final del siglo I, ¿verdad? Como testigo fiel de Cristo entre los apóstoles del viejo mundo, escribió su conocimiento de primera mano de Jesús en frases sencillas. Él conocía a Jesús. ¿Conocía a Jesús? Por supuesto que lo conocía. Juan capítulo 1, versículo 1. Eso es lo que dice, ¿verdad? Vamos a leerlo lo que dice. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, dice, al tocante de vida. Fin del versículo. Juan lo dice, visto con nuestros ojos, hemos contemplado y palparon nuestras manos. Así dice el versículo 1. Yo lo toqué al Maestro, en otras palabras. Yo toqué al Cristo, es lo que está diciendo Juan. La historia describe la última década de la vida de Juan, pero no dice nada sobre su mediana edad. No dice nada de eso. Durante este periodo también participó en muchos concilios, Juan, de la iglesia sobre la obra en expansión. Como Pedro, después de la conferencia de Jerusalén, Juan desapareció de nuestra vista. No se menciona mucho en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Pero a diferencia de Pedro, no hubo indicios de su paradero hasta casi medio siglo después. Si se dan cuenta, no hay nada escrito de él. No se menciona, no se sabe de él. Nadie sabe lo que hizo en ese tiempo, ¿verdad? Él llega al final, otra vez vuelve. O sea, Cristo muere, resucita, deja a sus apóstoles, y el que empieza el trabajo es los apóstoles, empieza Pablo, más las epístolas de Pablo, Pedro también está mencionado, pero no se menciona para nada Juan. ¿Dónde estuvo todo ese tiempo Juan? No se sabe. Pasado unos años y vuelve a aparecer Juan, lo que viene a ser estas escrituras. Entonces, ¿cuándo y dónde se escribió estas epístolas? No se sabe exactamente cuándo ni dónde se escribió Primera de Juan. Probablemente se escribió en algún momento de finales del primer siglo, no se sabe exactamente. Aunque Juan pasó gran parte de su juventud en Palestina, la región se volvió muy hostil, muy peligrosa para los cristianos. Y los judíos, después de la destrucción de Jerusalén también y de su templo, en el año 70 después de Cristo, esto ya lo he repetido, en el año 70, es decir, más o menos 35 años después de la muerte de Cristo, Jerusalén, o de su resurrección, Jerusalén fue destruido y su templo destruido por los romanos. La tradición cuenta que Juan abandonó Jerusalén y fue a vivir a Éfeso. ¿Dónde queda Éfeso? Ahí donde ven en la imagen, en el punto rojo. ¿No? Rojo, está lejos ahí. Si eso fuera el caso, Juan podría haber escrito la carta en Éfeso, entre los años 70 y 100, después de que ya Jerusalén ha sido destruido. Y la pregunta es, ¿a quién está escribiendo Juan? ¿Para quién son esas epístolas o estas cartas? La audiencia no se menciona de forma explícita, pero de sus escritos se deduce que Juan escribió a los creyentes, a los conversos, quizás a los que se encontraban en Asia Menor, lo que viene a ser Turquía, ¿no? Turquía, ahí habían bastantes iglesias. Turquía, lo de hoy, en ese tiempo no había Turquía. Parece que él escribía allí.
Algunas fuentes históricas dicen que Juan pudo haber vivido también ahí y ministrado ahí. En esa época los falsos maestros habían creado un cisma o división entre los santos de la región, y la apostasía se extendía en la iglesia. Es decir, que se veía venir la apostasía. Avanzaba y avanzaba con los falsos maestros. Entonces nos preguntamos por qué Juan en el versículo 1 menciona que él lo ha oído, que lo ha visto y que lo ha tocado a Jesús. ¿Por qué lo menciona? Porque en ese tiempo se estaban enseñando el gnosticismo. Lo repito una vez más, en ese tiempo se estaba enseñando el gnosticismo, así como suena, gnosticismo. ¿Qué era eso, hermano? ¿Qué era el gnosticismo? Parte de la enseñanza del gnosticismo era que aunque Jesús era Dios, no era realmente un hombre físico, sino algo así como un pseudo fantasma físico. Eso enseñaba. En eso creían estas personas, pues. Eso era el gnosticismo. Imagínense, a ver en lo que creía. Juan él los llega a desenmascarar esas engañosas enseñanzas que se estaban infiltrando en las iglesias. Él empieza a desenmascarar eso. Están enseñando que Jesús es un espíritu y no tiene un cuerpo físico. Pero Juan dice, yo lo escuché, yo lo vi, yo lo contemplé, yo lo toqué. No olvidemos que Satanás, mis amigos, mis hermanos, empieza a tergiversar la doctrina y la verdad. Poco a poco se empieza a cambiar. Es por eso que Juan tiene que poner ¿cómo se le llama? Poner un parche, poner un estate quieto, poner un stop, donde les dice, hey, ustedes pueden creer en lo que ustedes quieran. Sin embargo, yo soy un apóstol del Señor y yo lo vi, yo lo toqué. Por eso dice eso el versículo 1. Es muy importante cómo empezar tu mensaje, sobre todo para un pueblo que estaba dudando. ¿Cristo tenía cuerpo o era solamente un espíritu? Es lo que decían ellos. Entonces Juan llega y les enseña, hey, no es así. Yo toqué al Maestro, yo toqué al Cristo. Asimismo, vamos a ver ahora, vamos a seguir avanzando y vamos a ver en el versículo 5. En el versículo 5 que se está marcando dice lo siguiente. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Fin del versículo. Por lo tanto, si existe algún problema en nuestra comunión con Dios, ¿de quién es la culpa? Es nuestra. No es culpa de Dios, ya que no hay ningún pecado ni oscuridad en él. Cualquier intento de comunión con Dios que pretende o insinúa que Dios pueda estar equivocado y que tal vez debamos perdonarlo es blasfemia y contradice directamente lo que Juan dice aquí. El Evangelio de Cristo es una lámpara en nuestras manos para guiarnos por caminos rectos. La luz siempre puede disipar la oscuridad, pero la oscuridad nunca podrá reemplazar a la luz. Solo cuando la luz del Espíritu dentro de nosotros se atenúa, se achica, se apaga, entran las tinieblas de la tentación y el pecado. Y obviamente que Satanás va a tomar el control. No dejemos que la luz se apague entonces. Ahora veamos qué dice en el versículo 7. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fin del versículo. A veces nos gusta crear un poco de oscuridad para escondernos, pero en Dios no hay oscuridad alguna. ¿Dónde está el verdadero evangelio de Cristo? Es donde hay luz, y donde no se encuentra ese evangelio, reina la oscuridad. Pero cuando los hombres se arrepienten y prestan atención al llamado de Cristo, salen de las tinieblas a la luz maravillosa. Para hacer luz para los demás, nosotros mismos debemos vivir en la luz. Para ello debemos tomar decisiones correctas, andando en los caminos del Señor.
Hay lugares donde nuestras luces brillan más. Imagínate sirviendo al prójimo. Ahí va a brillar más la luz. De hecho, que es un lugar donde la luz brilla más. Ahora, en el versículo 8, veamos lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Fin del versículo. Ahora, Juan deja claro que el pecado es un hecho, por lo menos un hecho ocasional en la vida del cristiano. Todos vamos a pecar. Obvio que algunos con más frecuencia o pecados más graves y otros menos graves, pero todos pecaremos. El versículo 9 nos dice que debemos confesarlo. Eso es lo que dice el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, dice, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, avanzando en el capítulo 2, Juan en el primer versículo menciona cuál es el deseo de Dios. El deseo de Dios, lo que dice ahí en el versículo 1 del capítulo 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Juan en el primer versículo menciona cuál es el deseo de Dios. Este es el deseo de Dios para el creyente. Si el pecado es inevitable, no es porque Dios haya decretado que debemos pecar. Él quiere dejar claro que Dios no ha hecho un sistema en el que debamos romper nuestra comunión con Dios por el pecado. Abogado tenemos, dice. Qué bonito. Abogado tenemos. Por eso una imagen ahí, más o menos Jesús ante los querubines, presentándolo a una persona pues ante el Padre. Jesús es nuestro defensor, aun cuando pecamos ahora. Dios no se escandaliza por nuestro comportamiento humano. Él ha visto todo por adelantado. Él no nos perdonó una vez para luego decir, mira, ahora lo que hicieron. Si yo hubiera sabido que iban a hacer eso, nunca los habría perdonado. Eso no dice Jesús. Su perdón está disponible para nosotros ahora. El versículo 3 dice, veamos lo que dice, que se está marcando, y en esto sabemos que nosotros le hemos conocido, si guardamos sus mandamientos. Fin del versículo. Jesús nos pidió que conociéramos a nuestro Padre Celestial y que conociéramos a Jesucristo. Dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan capítulo 17, versículo 3. Muy conocido el versículo. Para tener la medida plena de la vida eterna de manera divina, debemos conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Conocer y guardar los mandamientos de Dios son los caminos divinos hacia la perfección y la vida eterna en el reino de Dios. Vamos conociendo a Dios y que nos impulse a guardar los mandamientos. Ese es el camino. A veces cuando uno tiene el deseo de seguir conociendo a Cristo, o cuando tenemos esa sensación de que no se nos graba lo aprendido o no aprendemos porque las escrituras son complicadas, hermanito, no tengo tiempo porque tengo que escuchar o ver más videos para aprender porque no entiendo bien. ¿Qué nos dice Juan? Veamos los versículos 4 y 5 que se están marcando en este momento. Dice, el que dice, yo le he conocido, pero no guarda los mandamientos, tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en el amor de Dios, verdaderamente se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Las Escrituras dejan muy claro que el comportamiento, es decir, las obras apropiadas, deben ser parte de nuestra vida en Cristo. El Salvador mismo enseñó, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, no porque vamos a confesar que Jesús es el Cristo, es suficiente. Tenemos que hacer obras. Qué bueno, ¿verdad, mi hermano? Porque eso indica que si hubo alguien que no tuvo la oportunidad de leer o aprender el Evangelio, pero conocía lo básico y hacía el bien, tenía muchas probabilidades de estar en el reino. Así dice Juan en el versículo 6. Veamos lo que dice. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. No somos nosotros, fin del versículo, no somos llamados a imitar la manera en que Jesús caminó sobre el agua,
sino somos llamados a imitar la manera de su diario caminar con Dios el Padre. El poder espiritual evidente en la vida de Jesús fluía de una manera o de una vida fiel, regular y disciplinada de comunión y obediencia hacia Dios. El punto aquí es aquel que conoce a Dios llevará más y más una vida justa, porque Dios es justo. No quiere decir que será sin pecado, cosa que a veces se tergiversa. No, llevar poco a poco una vida más justa. Juan ya ha demostrado que cualquiera que diga esto miente. Entonces, ¿cómo es? Simplemente significa que irá moviéndose en la dirección marcada por Jesús, que ese es el objetivo. Otro ejemplo es, entran en sus casas y los cuadros, por ejemplo, en sus paredes. O sea, la idea es, a lo que estoy hablando, es poder tener una vida parecida a la de Cristo. Como dice en el versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aquí es donde pongo este ejemplo. Cuando entran a sus casas y los cuadros en sus paredes, los libros en sus estantes. Eso era antes, ¿verdad? Había libros en los estantes, porque ahora ya no hay nada, ya no hay libros por lo digital que es todo. La música que se respira en casa, sus palabras, actos, ¿los revelan como cristianos? ¿Qué tienes en casa que cuando entre alguien diga, este es un creyente de Cristo? ¿Qué tienes? Esa es una pregunta que te debes responder. Tenemos que ser testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Tenemos que tener a Cristo en la mente, mientras lo miran en cada pensamiento. Tienen a Cristo en sus corazones ya que sus afectos están puestos en Él para siempre. ¿Te has dado cuenta que en las casas de los ricos, por ejemplo, eso míralo en las películas, no hermano, yo no tengo amigos ricos, las novelas, películas se ven, todos los ricos tienen un cuadro grande del jefe de la familia, normalmente del que hizo la fortuna y que ya no está presente, ¿verdad? Bueno, si no has visto ninguna, como te digo, no tienes amigos, en las películas sales, pues no, en las películas se ven. Ahora, pregunta, ¿por qué no tienen un cuadro que representa a Cristo? Interesante, ¿verdad? Quizás no se vea bien tener un cuadro inmenso de Cristo en medio de la sala, pero debes hacer que todo tu andar sea o demuestre que eres cristiano y amas a Cristo. Una vez vi en una sala a un Cristo rescatando supuestamente a Pedro, pero el cuadro era hecho a lápiz, era diferente y bonito, muy bonito, no era tan grande ni tan pequeño, más o menos era como la imagen que está saliendo a continuación. Más o menos era así. Un cuadro hermoso, bonito, que te llamaba, que sabía que cuando entrabas a esa casa por lo menos eran creyentes. Leamos otra vez el versículo 6. El versículo 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¡Wow! Que tu vida, que lo que tienes demuestre que andas como él anduvo. ¿Te imaginas que Cristo visite tu casa, mi amigo? Que entre en tu sala. ¿Qué vería? Uy, hermano, vería mi televisión de 84 pulgadas. Mi estante vería con platos de porcelana que nunca uso. Mi herradura, de repente. Mi herradura en la puerta, para la buena suerte, hermano. A veces en la vida vamos a pasar por dificultades. Y llegando a casa, por lo menos, no se siente en su sala. Y un buen cuadro o libros o algo que me haga saber que Cristo está conmigo, eso será reconfortante. Es interesante ver en los autos colgados en los espejos, en los espejos de adelante, un rosario, ¿han visto? Eso hacen los católicos, ¿verdad? Ves eso y dices, este es católico. ¿Por qué ellos hacen algo y nosotros no hacemos nada? Andemos como él anduvo, que mi caminar sea cristiano. Una meta para esta semana. Los versículos del 9 al 11, obviamente, que dicen lo siguiente, vamos a leerlo.
El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano todavía está en tinieblas, dice el versículo 9. El versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El versículo 11, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Fin del versículo. La lógica de esto es simple, clara e inequívoca. La prueba del amor a Dios es el amor ¿a quién? Al prójimo, al hermano. Este se convierte en el mandamiento fundamental del cristianismo, amar al prójimo. Esta era la religión enseñada por el Maestro. Cuán feliz sería la sociedad si observáramos adecuadamente estos dos preceptos sencillos y racionales. Amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Ya lo estamos viendo con Israel y Palestina, la cual he hablado en varias clases acerca de la guerra. ¿Quiénes son Israel y Palestina? Dos medios hermanos peleándose, igual como en nuestras familias. Ahora, ¿por qué pelean? Por territorio. ¿Por qué peleamos nosotros? Por terrenos, por la herencia, por la casa. ¿Y el amor? Que me den lo que me corresponde y luego hay amor. ¿Verdad? Así decimos. En el caso de Israel y Palestina, dos pueblos con la religión en las venas. Esos son muy religiosos, supuestamente. Con una religión que se les sale por los poros, pero que no entienden que tienen que haber amor. Es decir, que tienen la religión pero en papel, en letras pero no en acción. Es interesante que ambas religiones no crean en Cristo, no lo acepten como el Hijo de Dios y como el Salvador, ¿verdad? ¿Será por eso que pelean? La religión debe cimentar y fortalecer y nunca debilitar ese sentimiento. Es muy importante que respetemos y honremos las creencias y sentimientos religiosos de nuestros vecinos y obviamente llevarnos bien, que ese es el objetivo. Creo que Cristo fue realmente el Hijo unigénito de Dios en la carne. Yo creo en eso. Pero el hecho de que otros no crean lo mismo no es motivo de rencor, odio o falta de hermandad. Porque yo creo, como un santo de los últimos días, o como nos llaman como mormones, otro cree como católico, otro como protestante, otro como judío, no debemos rehuir, ni criticar, ni tener malos sentimientos, sino respetar los puntos de vista de los demás, comprendiendo que creer en Dios hace a todos mejores, como individuos y como ciudadanos, en la medida en que sigan las enseñanzas de Dios. Particularmente, amaos unos a otros como yo os he amado, dice Juan capítulo 15, versículo 12. Lo que vemos en la imagen de la diapositiva es una foto antigua, pero muy recordada, por eso la pongo. Fue en el año 2014. El Papa, obviamente el Papa Francisco, católico, hizo que se puedan reunir el líder israelí y el líder palestino, tal como lo vemos en la imagen de la izquierda, y que casi están juntando sus cabezas, saludándose. Y obviamente el objetivo de la reunión era poder encontrar la paz. Al parecer fueron palabras nomás, porque hay guerra. Cuando se reunieron sembraron un árbol del olivo como señal de la paz. Interesante, ¿eh? Recordemos siempre que los hombres de gran carácter no menosprecian a los demás ni magnifican sus debilidades. De hecho, lo que los hace grandes es la demostración de amor e interés en el éxito y el bienestar de sus vecinos. El verdadero amor no nos permite guardar rencores ni malos sentimientos. No debemos hablar ni criticarnos unos a otros, sino esforzarnos por construirnos y fortalecernos unos a otros. En la imagen derecha inferior, obviamente, derecha, ahí se ve el Papa, se ve a un judío ortodoxo con su vestimenta, y se ve al líder palestino y al líder israelí, reunidos para hacer la paz en el año 2014. Sin embargo, 9 años más tarde se ve pues la guerra que hay entre estos dos países. De nada sirvió la reunión de la paz. Muchas palabras, muchas palabras.
Una pena. Ahora, volviendo a lo que dijo Juan, veamos el versículo 15. En el versículo 15 dice lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Fin del versículo. ¿Dónde está nuestro amor entonces? Hagámonos la pregunta. ¿Dónde está tu amor, mi amigo? Quizás la mayoría diga en mi teléfono. Para otros la televisión, para muchos la tecnología se ha vuelto algo indispensable. A los miembros de la iglesia se les recuerda constantemente que aunque estemos en el mundo, no debemos ser del mundo. Juan señala un área específica de pecado que específicamente amenaza nuestra comunión con Dios: lo mundano. El amor al mundo, dice el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Y qué tiene el mundo que llama la atención a las personas? ¿Qué tiene? La diversión exagerada, la moda, el poder, el sexo, la tecnología. Toma nota que el sistema del mundo es... Toma nota del sistema. Toma nota que el sistema del mundo es decir, el progreso, por ejemplo. Ese es el sistema del mundo, el progreso, la tecnología, el gobierno. La organización del mundo puede hacer al hombre más rico, pero no mejor. La moda te puede hacer más bonito o bonita, pero no mejor. La tecnología te puede hacer más moderno, pero no mejor. Y el poder te puede hacer más poderoso, pero no mejor. Por el hecho de que nos gusta estar mejor económicamente, es fácil enamorarse del mundo, es muy atrayente. Y eso hay que reconocerlo, el mundo es muy atrayente, es muy seductor el mundo. Si amas al mundo tendrás recompensas. Puedes ganarte un lugar de prestigio, estatus, honor o comodidad. El sistema del mundo sabe cómo recompensar a los que le aman. El problema es que aunque ganemos prestigio, estatus, honor y comodidad de este mundo, perdemos prestigio, estatus, honor y comodidad en el cielo. Que eso sí importa. Muchos aman las famosas Doras. ¿Han escuchado las Doras? La lavadora, la licuadora, la aspiradora. No pueden vivir sin Doras. Por lo tanto, si uno dice que ama a Dios y sin embargo ama al mundo, hay algo malo en su proclamar que ama a Dios. Como que no es compatible. Durante mucho tiempo los creyentes hemos tenido que lidiar de diferentes maneras con la atracción magnética del mundo porque parece un imán que te jala. Durante años se pensó que si realmente eras un creyente comprometido y realmente querías amar a Dios en vez del mundo, dejarías la sociedad humana y vivirías como un monje, por ejemplo, o una monja en un monasterio desolado, pues no, apartado. Esa era la única manera de apartarse del mundo y por eso se crearon esos lugares. ¿Está bien o no? Esta propuesta y otras propuestas que buscan sacarnos del mundo tiene dos problemas. El primer problema es que llevamos al mundo con nosotros al monasterio. Obvio, todo eso lo llevamos ahí al monasterio. Entonces el monasterio se transforma. Ahora, el otro problema es que Jesús tenía el propósito de que estuviéramos en el mundo, pero que no fuéramos del mundo. El propósito es vivir en el mundo con todas sus dificultades y tentaciones y poder superarlas. El propósito es poder ver que el mundo saca un buen auto de lujo. Hacen casas hermosas, salen nuevas tecnologías, salen modas cada vez más deslumbrantes. Y la pregunta es, ¿y yo cómo actúo? ¿Me endeudo solo para estar a la moda con un auto o casa o algo tecnológico o para vestir bien? Nada es malo, pero tampoco nada es indispensable. Yo, quien les está hablando, vivo en un país muy consumista. Quiere decir que la gente consume demasiado. ¿Y qué consume? Todo lo nuevo que salga. Todo lo nuevo lo quieren tener. No digo que esté mal, pero desvivirse por ello sí está mal. Nosotros tomamos las decisiones. El versículo que enseña Juan es bien claro. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Llegamos al versículo 18, en la cual vamos a poder aprender lo que dice y que se está marcando. El anticristo había de venir, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto sabemos que es el último tiempo. Hijitos, ya es el último tiempo, dice el versículo 18. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Fin del versículo. La primera carta de Juan es extrañamente relevante para los santos de los últimos días, de hoy. El final del primer siglo de este tiempo fue una época de crisis de fe y de fidelidad. Cuando Juan dice que muchos salieron de nosotros, es lo que dice Juan, siempre habla de eso, que muchos salieron de nosotros. Una de las grandes señales del fin del mundo es la falsa enseñanza de los anticristos. El Salvador había advertido a Juan en Mateo capítulo 24, versículo 22 al 24. Él dice, he aquí está el Cristo, o allí, no lo creas. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Fin del versículo. Ahora, Jesús mismo profetiza que vendrían falsos profetas. Juan está hablando que ya vendrán, que el anticristo estaba por venir. Juan habla del último tiempo. Ahí es lo que se está marcando en el versículo 18. Por esto sabemos que es el último tiempo. Eso es lo que dice Juan. Juan veía a los anticristos que aparecían, es decir, ya estaba cerca la venida de Cristo. El profeta José Smith se preguntó si la segunda venida se produciría durante su vida, durante su tiempo. Imagínense esa pregunta que se hizo el profeta. Qué bonito, ¿verdad? Yo soy el profeta y ¿ya vas a venir? Estamos en tu tiempo. Veamos lo que dice, y lo voy a leer, y si quieres me acompañas, en Doctrina y Convenios 130, versículos del 14 al 17. Dice, en una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente, fin del versículo. Hasta ahí. Yo, dice, estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre. Buena pregunta, ¿verdad? Arriesgado José Smith. ¿Y cuál fue la respuesta? Versículo 15 dice, José, hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, sea esto suficiente para ti y no me importunes más sobre el asunto. Fin del versículo. José Smith, por si acaso, nació en el año 1805, y si dice 85 años quiere decir en 1890, pero José Smith murió en el año 1844 a los 38 años de edad. ¿Qué pasó entonces? Versículo 16, y así quedé sin poder decidir si esta venida se refería al principio del milenio o a alguna aparición previa, o si yo había de morir y de esa manera ver su faz. Versículo 17, creo que la venida del Hijo del Hombre no se verificará antes de ese tiempo. Fin del versículo. Es importante destacar que José Smith nunca recibió una respuesta completa. Ahora, volviendo a Juan, vemos que expresó que ellos mismos estaban en el último tiempo. Claramente Juan y Judas sabían que no estaban en la era final del mundo, pero sus palabras revelan el hecho de que sabían que estaban en el último día de la iglesia cristiana cuando comenzaba ya la noche de la apostasía. Ahora, si bien muchas de las señales de apostasía de las que hablaron en esa época se aplican fácilmente a los últimos días, que procederán a la segunda venida de Cristo, parece que su enfoque principal fue la apostasía en proceso en el primer siglo. Es decir, fin de la era cristiana. ¿Cómo diferenciar ahora a un anticristo entonces? Versículo 22 y 23 lo menciona. Veamos lo que dice. Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Todo aquel que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El versículo 23 es bien claro al decir, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Pongámonos a pensar.
Qué interesante que los países que están en guerra, ambos países, tanto Israel como Palestina, no crean en el Hijo que es Jesucristo. Ambos no creen en Él. Dos naciones o pueblos que no creyentes en Cristo, que paran peleándose. Podemos aprender que para tener una vida en paz es importante tener a Cristo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es fácil porque todo el que niega a Cristo es anticristo. No es tan fácil. El anticristo será más bien como algo como en lugar de Jesús, es decir, él se verá de maravilla, será encantador y exitoso. Será el máximo ganador y aparecerá como el ángel de luz. Algunos se han preguntado si este anticristo será un individuo o un sistema político. Esto es realmente una pequeña diferencia porque en un sentido será ambos, una persona y un sistema político. En gran manera una persona representa y personifica a todo un gobierno o sistema. Para muchos uno de los anticristos, por ejemplo, fue Hitler, que exterminó a millones de judíos. Obvio que su gobierno de Alemania fue todo el anticristo. Para algunos. Otros piensan que algunos dictadores que no dejan que el país sea libre y puedan elegir, como por ejemplo en Cuba, Corea del Norte y algunos países en África que se viven una dictadura. El versículo 27 habla de la unción de vosotros, que vosotros recibisteis, dice el versículo 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que ninguno os enseñe, así como la unción misma os enseña acerca de todas las cosas y es verdadera, y no es mentira, así también como os ha enseñado, permaneced en el fin del versículo. El versículo 27 habla de la unción que vosotros recibisteis. ¿A qué se refiere? Esa unción se refiere a la confirmación que hemos recibido, a la confirmación de haber recibido el Espíritu Santo, y es para que nos guíe y ayude. El presidente John Taylor, ¿quién fue? Tercer presidente de la iglesia, pues fue presidente después de Brigham Young. Él dijo lo siguiente: recuerdo que José Smith me habló hace más de 30 años, decía el presidente John Taylor. Él dijo: hermano Taylor, usted ha recibido el Espíritu Santo. Ahora siga sus enseñanzas e instrucciones. A veces puede guiarlo de una manera que puede ser casi contraria a su juicio. No importa, siga sus enseñanzas. Y si lo hace, poco a poco se convertirá en usted en un principio de revelación. De modo que sabrá todas las cosas tal como sucede. ¿Dónde encuentras eso? Fin del comentario. Diario de discurso del presidente John Taylor. Ahora entramos al capítulo 3. En el versículo 1 del capítulo 3 vamos a ver lo que dice Juan y les dice: mirad, cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Nos habla de que por su gran amor somos hijos de Dios. Es decir, podemos llegar a ser como Él. Somos herederos de Él, somos sus hijos y nos ama. Tenemos que saberlo, nadie nos puede denigrar. Tenemos que saber que somos hijos de Dios, no somos cualquiera. A veces el mundo nos hace valer poco, a veces el mundo nos pone de lado porque no tenemos estatus, dinero, educación, cultura. Pero Dios no nos pone de lado porque somos hijos de Él. ¿Y qué dice cuando Jesús venga? Versículo 2. A ver lo que dice. Mis amados, muy amados, versículo 2, muy amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Fin del versículo. Juan indica que para ver a Cristo tal como Él es, debemos ser como Él. Quiere decir que debemos ser como Él en el sentido de ser un personaje glorificado, perfeccionado y resucitado. No podemos verlo tal como es sin antes resucitar. No olvidemos que antes de ser glorificado, José Smith vio al Señor. Vamos a ver lo que dice Doctrina y Convenios 110, versículos 2 y 3. Vimos al Señor de pie sobre el parapeto del púlpito, delante de nosotros, y debajo de sus pies había un pavimento de oro puro, de color como el ámbar. Sus ojos eran como una llama de fuego. Los cabellos de su cabeza eran blancos como la nieve pura. Su rostro brillaba más que el brillo del sol y su voz era como el sonido del correr de grandes aguas. Fin del versículo. En el momento de esta visión, que lo he leído, que está en Doctrina y Convenios 110, el profeta y Oliver Cowdery
eran hombres mortales. Ninguno de los dos era perfecto, ninguno de los dos fue glorificado, ninguno poseía un cuerpo celestial. Como tales, no podían apreciar su gloria en el mismo grado que si ellos mismos hubieran sido glorificados. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la segunda venida? O más precisamente, ¿qué habrá de diferente en los santos de la segunda venida para que podamos verlo tal como es? Son preguntas que debemos saber. En aquel día de la segunda venida, los santos y puros serán como Él, tanto espiritual como físicamente. Como dijo el elder Charles Perrons, para entonces seremos capaces de comprender a Dios. Esa es nuestra meta. Fin del comentario. Comprender a Dios. En otras palabras, para verlo verdaderamente como Él es, debemos ser como Él es. Joseph Fielding Smith dijo lo siguiente: Juan no quiso decir que lo veríamos en forma de hombre. Todo hombre está en esa forma. Ya sea que se arrepienta de sus pecados o no, todo hombre fue creado a imagen de Dios, a su semejanza. Pero cuando Cristo venga, aquellos que hayan guardado los mandamientos y estén delante de Él, se verán a sí mismos como lo ven a Él, un hijo de Dios. Tendrán derecho a las bendiciones de los hijos, serán herederos. El Señor les ha prometido la plenitud de su reino para que puedan seguir por las eternidades. ¿Dónde encontramos eso? Doctrina de Salvación, que escribió el presidente Joseph Fielding Smith. Fin del comentario. Nuestros cuerpos serán glorificados de la misma manera que su cuerpo, entonces seremos verdaderamente a su imagen y semejanza, porque como Él es inmortal teniendo cuerpo de carne y hueso, así también nosotros seremos inmortales teniendo cuerpos de carne y huesos. ¿Alguna vez nos convertiremos en dioses? Permítanme referirles a la respuesta del Salvador a los judíos cuando lo acusaron de blasfemia porque se llamaba a sí mismo Hijo de Dios. Él dice: ¿no está escrito en vuestra ley? ¿Yo dije vosotros sois dioses? Si llamáis dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y las escrituras no pueden ser quebrantadas, ¿qué van a hacer? Esto demuestra claramente a todos los creyentes de la Biblia que en este mundo, en nuestro estado imperfecto, siendo hijos de Dios, estamos destinados, si guardamos sus mandamientos, a crecer en inteligencia hasta que finalmente lleguemos a ser como hijos o a ser como Dios nuestro Padre, viviendo según cada palabra que sale de la boca de Dios. Alcanzaremos su semejanza, así como nuestros hijos crecen y se vuelven como sus padres, y así como los hijos con diligencia alcanzan la sabiduría y el conocimiento de sus padres. Así podemos nosotros alcanzar el conocimiento de nuestros padres celestiales, y si son obedientes a este mandamiento, no solo serán llamados hijos de Dios, sino dioses, que es la meta, ser llamado Dios. Ahora, en el versículo 8, que estamos avanzando, dice lo siguiente: el que comete pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Eso es lo que dice el versículo 8. Esta es la obra de Satanás y su gloria: bloquear la inmortalidad y la vida eterna del hombre. Las Escrituras nos enseñan que Él hace esto atrapando a los hijos de los hombres, para que el Salvador destruya las obras del diablo. Debe destruir la muerte y el infierno. Uno podría pensar que Satanás tiene las llaves de la muerte y el infierno, pero no es así. De hecho, el Salvador tiene las llaves de la muerte y el Hades, el infierno. Eso dice en Apocalipsis capítulo 1, 18. Él ejercerá estas llaves del sacerdocio para destruir las obras de Satanás. Los versículos siguientes hablan del amor al prójimo, pero Juan va un paso más allá. Dice que aquellos que odian son asesinos. Eso dice en el versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene permanentemente vida eterna en él. Juan está enseñando que si el corazón de un hombre está lleno de odio, debe ser un asesino. Ya sea que actúe basándose en ese odio o no, es culpable de la misma emoción que un asesino. Juan no solo fue amado por el Señor, sino que también amó a otros como el Señor. Juan habla de cosas mayores porque Él, versículo 16, dice que debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Quién lo haría? ¿Quién pondría la vida por sus hermanos? Muy difícil. Ahora, en el versículo 17, que está marcado, dice lo siguiente:
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano teniendo necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo ha de morar el amor de Dios en él? Fin del versículo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Donar a los que no tenemos, a los que no tienen. A no ver a los necesitados sin nada teniendo nosotros. Es una coincidencia que los misioneros den una parte de sus vidas por los demás y luego regresen a casa y testifiquen de su gran amor por las personas a las que han servido, ¿verdad? Es de extrañar que los obispos y otros líderes del sacerdocio y organizaciones auxiliares que se sacrifican por los demás estén llenos de amor por aquellos que son destinatarios de sus labores. Obvio que sí. Los líderes donan tiempo porque aman al prójimo también. El amor a los demás. ¿Qué dijo José Smith? Amo más a ese hombre que jura por un río tan largo como mi brazo, es decir, a alguien incrédulo. Sin embargo, hace justicia a sus vecinos y misericordiamente este hombre reparte sus bienes a los pobres. A él lo amo. En lugar que amar a un hipócrita de rostro largo y terso. Así dijo el presidente José Smith. Fin del comentario. ¿Dónde encuentras eso? Enseñanza del profeta José Smith, página 303. Ahora, en el capítulo 4 sigue hablando del amor. ¿Te acuerdas el título de la clase? Dios es amor. Pero en el versículo 12, vamos a ver lo que dice. El versículo 12 dice, ninguno ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fin del versículo 12. Un versículo quizás controversial. Si nadie ha visto a Dios, entonces ¿cómo vamos a creer en Él? Es verdad que todos no podamos ver a Dios, por la fe que no tenemos, o por lo indignos que somos, pero que nadie o ninguno, entonces ¿cómo saber que existe? A este versículo, como a muchos, José Smith le hace una corrección. Y dice lo siguiente, tal como señala la flecha. En la parte inferior, ninguno ha visto jamás a Dios, salvo los que creen. Esa es la corrección que hizo el profeta José Smith. Ninguno ha visto jamás a Dios, salvo los que creen. Ahora esto ya tiene sentido y sabemos que ha habido que algunos han visto a Dios porque tienen fe. Ejemplo, Moisés lo vio cara a cara, en el monte de la transfiguración. A José Smith, el profeta, en la primera visión. Qué importante, ¿verdad? Cuán importante es poder saber de que Dios sí lo podemos ver si es que nos va a dar un trabajo, una misión o la fe que uno ejerce. Juan sigue aconsejando en el capítulo 5 y el último versículo, el 21. ¿Qué es lo que dice en el versículo 21? Del capítulo 5. Hijitos, guardaos de los ídolos. Alejarnos de los ídolos. Esta puede parecer una forma extraña de terminar la carta de Juan, pero encaja en el tema de una real y viviente comunión con Dios. El enemigo de la comunión con Dios es la idolatría. Adoptar a un Dios falso o una idea falsa del Dios verdadero. De una manera correcta, Juan cierra con esta advertencia. Después de haber escrito en la mayor parte del libro advirtiéndonos de los peligros del Jesús falso que muchos enseñaban en ese tiempo. Él dice, guardaos de los ídolos. Eso es lo que dice Juan. Guardaos de los ídolos. Esto habla en contra de los ídolos obvios y visibles. Esto habla en contra de adorarte a ti mismo. Hacemos esto cuando te consientes demasiado con comida, por ejemplo, con flojera o vanidad, respecto a la ropa que usas y cómo te ves. Tal como vemos en la imagen, el joven que se está viendo en el espejo. Esto habla en contra de adorar las riquezas. Todo no es trabajo, mi amigo, para tener más y más. Esto habla en contra de adorar algún pasatiempo o profesión o estudios. Estudias y estudias y no tienes tiempo para Dios.
Esto habla en contra de adorar amigos o familiares, donde la diversión se convierte en lo principal de la familia o en lo principal de la vida. Por eso Juan termina: hijitos, guardaos de los ídolos. Pero puedes decir: hermano, pero reunirse en familia es bueno, eso aconseja la iglesia. Sí, mi amigo. Tú sabías, y ya lo he comentado en algunas clases, tú sabías que en las fiestas o festividades baja la actividad de la membresía de la iglesia. Todos los barrios pasan por eso. Sin embargo, es curioso que cuando uno asiste por días, festividades, un ejemplo, el Día de la Madre, un domingo que cae el Día de la Madre, todos los barrios no asisten casi, las personas, la membresía. Ese día baja la membresía. Y si tú les preguntas: hermano, ¿qué pasó? No vino. Es que yo viajé a otro sitio porque tenía que celebrar con mi familia. Perfecto. Pero yo asistí en el otro barrio. Ok. Todos dicen lo mismo. Sin embargo, todos se mueven, pero no se ve el aumento o se ve que los demás barrios estén igual. No. Eso indica, si no lo estás entendiendo lo que hablo, eso indica que prefieren reunirse en familia antes que asistir a la iglesia. Pero hermano, eso está bien. ¿Qué es lo que dice Juan al terminar su epístola? Hijitos, guardaos de los ídolos. Quizás el ídolo sea tus amigos, quizás tus familiares sean los ídolos. ¿No es mejor decirle a tu familia: hey, vamos a la iglesia? Miren, antes era 3 horas, ahora son 2. Vamos un momento. Estemos un momento en la iglesia y luego venimos y nos reunimos y almorzamos y tenemos un almuerzo juntos, un desayuno juntos. ¿Por qué faltar? ¿Porque está mi familia? ¿No es mejor acercar mi familia a Cristo? Es la pregunta. ¿No es mejor eso? Depende de ti, mi amigo. Depende de ti, mi hermano. Tú eliges. Ya estás grande, ya eres adulto y tú eliges. Viene tu mamá que no es miembro de la iglesia, tú eliges ir o quedarte en casa. ¿Qué consejo crees que yo te debería dar? Si es que me lo pidieses. Quedarte en casa para saludar a mamá o a papá, a quien por cierto no has visto, ¿no es mejor llevarlo a la iglesia? Y si no son miembros de la iglesia, bueno, vamos pues. Es un momento oportuno. No, yo no voy, no soy miembro. ¿Y cuál es el problema? Acompáñame, eres mi familiar. Eres mi familia, acompáñame. Es una sola vez que vienes. Vamos, un momento. Vamos, adoremos a Dios. ¿No se vería bonito? ¿No se vería mejor? Juntos como familia. Pero no. Tú solo tomas y dices: no, ese domingo no voy porque mi familia ha venido, nos quedamos, todos juntos. ¿Por qué? Porque es mejor estar en familia. Es más, si todavía haces tu oración, importante, ¿no? Interesante. Tú tienes la respuesta. ¿Qué hacer? Ya conoces bastante el Evangelio. Toma la decisión. Avancemos. La segunda epístola de Juan debería ser de especial interés para los jóvenes. Su carta está dirigida a la dama electa, así lo llama Juan, o como a veces se la llama, la dama electa y sus hijos. Juan habla de su amor y el de los demás, por ello debido a su carácter cristiano. En el versículo 1 dice: el anciano a la dama escogida y a sus hijos. Fin del versículo. Primera de Juan se titula la primera epístola general de Juan. Las epístolas segunda y tercera no fueron epístolas generales, sino epístolas a personas obviamente muy cercanas a Juan. De las muchas escrituras hermosas que escribió el tierno apóstol Juan, creo que una que muestra su amor personal es la epístola a una mujer anónima y sus hijos. Juan sigue aconsejando y lo hace diciendo en el versículo 7. Veamos lo que dice ese versículo. Versículo 7. Porque muchos engañadores han salido al mundo, quienes no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. ¿A quiénes se dirige Juan?
han sido influenciados por una doctrina que negaba que Cristo hubiera venido en carne. Habían quienes sostenían que Cristo realmente no había venido en carne, sino que solo apareció en espíritu. Esta creencia se basaba en la visión que esta gente tenía. Ellos decían que la materia, es decir, el cuerpo, era malo, era pecador, entonces sería imposible, era pecador la materia, por lo tanto sería imposible que un ser divino como Cristo estuviera asociado con ella y hubiese venido a la tierra. Ellos negaron la humanidad de Cristo, su sufrimiento físico, su muerte física y su resurrección física. Ellos afirmaban que no era posible que venga Cristo y pase la vida como un ser humano, y menos pueda ser humillado como lo fue y muerto incluso por los judíos. Ellos no lo aceptaban. Siempre habrá quienes nieguen la venida de Cristo o su existencia, y nosotros debemos saber con certeza si vino o no vino. Hasta el día de hoy no aceptan que vino con un cuerpo o que no resucitó con un cuerpo, sino que es espíritu. Muchos lo aceptan así. Todo eso es apostasía, una doctrina falsa. Eso no está bien. Veamos, entramos a la tercera epístola de Juan. En esta breve epístola, Juan elogió a Gayo, así como se llama, Gayo, pero con Y, un miembro de la iglesia que fue fiel durante una época de rebelión contra los líderes de la iglesia. Las enseñanzas de Juan pueden ayudar a comprender mejor la apostasía que ocurrió en la iglesia del Nuevo Testamento e inspirarlos a permanecer fieles a los líderes de la iglesia a pesar de la oposición. En tercera de Juan, el versículo 4, dice lo siguiente: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Qué bonito versículo, por eso lo he marcado. El Elder Holland dijo lo siguiente: si bien pocos desafíos humanos son mayores que el de ser buenos padres, pocas oportunidades ofrecen mayor potencial para la alegría. Seguramente no hay trabajo más importante que hacer en este mundo que preparar a nuestros hijos para que sean adultos, felices, honorables y productivos, temerosos de Dios. Los padres no encontrarán felicidad más satisfactoria que hacer que sus hijos los honren a ellos y a sus enseñanzas. En mi opinión, la enseñanza, crianza y formación de los niños requiere más inteligencia, comprensión intuitiva, humildad, fuerza, sabiduría, espiritualidad, perseverancia y trabajo duro que cualquier otro desafío podamos tener en la vida. Esto es especialmente cierto cuando los fundamentos morales del honor y la decencia se están erosionando, se están cayendo a nuestro alrededor, dice el Elder Holland. Si queremos tener hogares exitosos, se deben enseñar valores, debe haber reglas, debe haber estándares. Muchas sociedades brindan a los padres muy poco apoyo para enseñar y honrar a los valores morales. Varias culturas se están volviendo esencialmente carentes de valor y muchos de los jóvenes de esas sociedades se están volviendo cínicos morales. Mientras las sociedades en su conjunto han decaído y perdido su identidad moral y mientras tantos hogares están destrozados, la mejor esperanza es prestar mayor atención y esfuerzo a la enseñanza de la próxima generación, nuestros niños. Para ello, primero debemos reforzar a los maestros de primaria de los niños. Los principales son los padres y otros miembros de la familia, y el mejor ambiente para esta enseñanza debe ser el hogar. De alguna manera debemos esforzarnos más para fortalecer nuestros hogares para que sirvan como santuarios contra la insalubre y generalizada podredumbre moral que nos rodea. La armonía, la felicidad, la paz y el amor en el hogar pueden ayudar a dar a los niños la fuerza interior necesaria para afrontar los desafíos de la vida. ¿Quién dijo eso? El Elder Holland, apóstol de la Iglesia, en su mensaje Encontrar luz en un mundo oscuro. Eso lo dijo en el año 1990. Esto es un problema mundial. Si piensan que en Estados Unidos las cosas son fáciles, están muy equivocados. No saben lo que piensan, sinceramente. Yo creo que acá es peor por todo lo que hay. Quizás en los países de habla hispana son mejores porque en el estado de formación el niño o el joven tiene que recibir todo el apoyo. Es mucho mejor, es mucho mejor. Aquí es muy complicado. Lo que dijo Juan: no tengo mayor alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad, dijo en el versículo 4, esta será nuestra bendición.
Y fue Isaías quien dijo, todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y grande será la paz de tus hijos. Dijo eso en Isaías 54, versículo 13, fin del versículo. Todo niño tiene derecho a la bendición de un hogar. Todo niño tiene derecho a la bendición de un hogar. Les voy a poner un ejemplo. Si creen, por ejemplo, si creen que algunas veces que aquí es un poco más fácil. En mi barrio hay dos barrios en español y hay un barrio en inglés. La mayoría de personas que viven en esta zona, obviamente por ser el estado fronterizo, se habla bastante español, pero también hay gente que habla en inglés, obviamente. Por lo tanto, hay dos barrios en español y hay un barrio en inglés. La mayoría de personas son inmigrantes, quiere decir que han venido y su primera lengua materna es el español, lo dominan más. El evangelio les sale más fácil. Si tú estás acostumbrado por el evangelio por muchos años a hablar el español, te resulta un poco más difícil leer las escrituras en inglés. No es tan fácil, sobre todo por el lenguaje arcaico. Arcaico quiere decir pues antiguo. Si tú mismo lo lees en español, es un poco difícil leerlo en español porque es un idioma que no se usa mucho. Imagínate en el inglés, es más complicado. Por lo tanto, la mayoría de gente que su primera lengua es el materno asisten a los barrios en español. Es normal. Y la gente, obviamente, que asiste al barrio en inglés es la gente que su lengua materna es el inglés. Por lo tanto, la mayoría de adultos que han venido de diferentes lugares asisten a los barrios en español. Pero ellos, al tener hijos, al haber vivido acá, ya se han casado y han tenido hijos, los hijos, obviamente que su primera lengua también viene a ser viene a ser español, por la unión de normalmente que se casan entre latinos. Sin embargo, cuando van a la escuela, su lengua es el inglés, en la mayoría de veces, y les cuesta un poco hablar el español. Por lo tanto, los hijos de la mayoría de hijos de padres latinos, que vienen a ser conocidos como los chicanos, así se les llama, no es un insulto, se les llama así, hablan la mayoría de su lengua que es el inglés. Muchos hablan español también, los que quieren, los que se sienten un poco más hábiles, quieren hablar los dos idiomas. Otros entienden el inglés porque en casa se habla el español, entienden el español porque en casa se habla el español, y en la escuela, que es el 99% de tiempo, y sus amigos hablan todos inglés. Por lo tanto, ellos hablan más inglés que español. Aquí es donde viene la dificultad. Los padres asisten al barrio en español y los hijos no entienden el español. Quieren barrio en inglés y se aburren en el barrio en español. De por sí, un hijo de los latinos también, nada más, donde los padres son latinos, el hijo es latino, todos hablan español, por lógica se aburre. Imagínate a un hijo que entiende más el inglés, lo mandas al barrio en español. Es complicado, no asiste, no le presta importancia, no quiere aprender, se aburre, se van a dormir. Eso es lo que sucede. Ahora, y esto les comento por lo siguiente, en mi barrio, por ejemplo, yo ahorita estoy asistiendo al barrio en inglés, hay un niñito, un buen muchachito, y este muchacho habla puro inglés, pero su abuela habla español y también habla inglés, pero ella asiste al barrio en español. Ella lo que tiene que hacer es llevarlo temprano, porque mi barrio empieza antes, lo lleva, lo deja, ella se regresa a su casa y se alista y tiene que, ¿para qué? Para que luego venga para su barrio en español. Y el niño está solo en la capilla. Él hace su membresía solo. Recientemente fue su actividad de la primaria y él participó y no hubo nadie quien lo vio. No hubo la familia. Él se está criando solo en el evangelio. Es un niño, tendrá pues 10, 11 años. No creo que llegue a 12, porque está en la primaria. Y la abuela, que es muy buena, asiste en español, pues.
Y el niño lo espera en la capilla saliendo, lo espera otra vez esperarlo a la abuela que termine en el barrio en español. Es muy difícil. Así como este caso, hay muchísimos. Abuelas que tienen sus nietos, que hablan inglés, ¿a dónde lo llevan? Yo quiero asistir, dice el abuelo o la abuela, yo quiero asistir al barrio en español, y es mi barrio porque están mis amistades, son mis amigos y entiendo mi idioma. También entiendo el inglés, pero no me gusta. Pero mi nieto o mi nieta o mi hijo o mi hija quieren asistir al barrio en inglés. Y si yo los traigo al barrio español, paran aburridas, paran mirando y se aburren. Y si yo voy allá, yo me voy a aburrir, dice el papá o dice el abuelo o la abuela. Es complicado, no es fácil. Parece fácil. Todo parece fácil, sin embargo no lo es. Ese es un ejemplo que pongo. ¿Qué diría Tercera de Juan, el capítulo 1, versículo 4? No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Si nosotros queremos que anden en la verdad, tiene que haber sacrificios. Un gran sacrificio. Un gran sacrificio. Si no, no va a haber. No se va a poder. No se va a poder. Si nosotros queremos que anden nuestros hijos en la verdad, tiene que haber sacrificios. De nosotros va a depender. Si a veces estás pensando que es fácil, qué bonito. No, no es bonito a veces. Es muy complicado también acá, por si acaso. Era un comentario para entenderlo a veces la vida que se vive en este país. Entramos al libro de Judas, un nombre que no gusta mucho, ¿verdad? Judas, decimos, no gusta mucho ese nombre, pero muy común en esa época y en la época de Cristo. Así que, ¿de qué se trata este libro? Judas va directo al punto. La crisis de la apostasía está sobre los santos, viven en un campo de batalla y se ven las armas del adversario que cada vez son más sutiles. Profecías escritas anteriormente, por ejemplo en 2 de Pedro, en Mateo capítulo 22-24, declaraban que los falsos maestros buscarían engañar y desmantelar pues la iglesia. Satanás y sus colegas se habían unido seriamente a la batalla, convirtiendo el amor de Dios en lascivia y negando al Salvador. La personificación misma del amor de Dios. Los santos también deben ser conscientes de la gravedad de la contienda. La carta de Judas está repleta de palabras sobre preservación, salvación, protección y custodia en el amor de Dios. Aquí identifica un arma potente contra la apostasía, el poder del amor de Dios. En Judas, capítulo 1, versículo 1, dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago. Eso es lo que dice en el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. A los llamados, santificados en Dios el Padre y guardados para Jesucristo. ¿Quién es Judas? Era el autor de esta epístola, hijo de María y José, y hermano menor de Jesucristo. Es una pregunta la que hago. La mayoría de las autoridades aceptan que el autor de la epístola de Santiago era el hermano del Señor, y que Jesús tenía un hermano menor llamado Judas. Por lo tanto, es probable que Judas, el hermano del Señor, escribiera esta epístola. Al parecer, por humildad, escribe su relación con Jesús como Judas mismo no se dice mi medio hermano o mi hermano, sino él mismo dice como un siervo, como la de un siervo de Jesucristo. Así se trata él mismo. Deberíamos aprender la misma lección. Jesús fue una vez nuestro hermano mayor. Sabemos poco acerca de Judas, excepto lo que aprendemos de su epístola. Lo más impresionante es que Judas demuestra una aguda percepción de su hermano mayor como el Señor del pasado y del futuro. Por su denuncia de ciertos tipos de apostasía, también sabemos que su carta fue una de las últimas epístolas del Nuevo Testamento. Durante su vida, Judas se mantuvo firme junto a Pedro y Pablo en la lucha contra la creciente marea de herejía que amenazaba con destruir la iglesia. Los hermanos que alguna vez habían considerado a Jesús solo como su hermano mayor, pudieron aceptarlo ahora como Señor e Hijo de Dios. En el versículo 3 dice nuestra común salvación, lo que se está marcando ahí. Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que luchéis enérgicamente por la fe que se ha dado a los santos. La epístola de Judas es una respuesta a una epístola escrita anteriormente,
pero que está desaparecida. Sabemos que muchas cartas se han perdido de las Escrituras. Aparentemente, en esa primera comunicación, Judas enfatizó el principio de la común salvación. Este concepto, aunque se enseña en las Escrituras, pocos lo entienden y Satanás obviamente lo distorsiona. La salvación es común en dos aspectos. De esto vamos a hablar. Primero, la expiación de Jesucristo nos salva de la muerte física mediante la resurrección. Esto es común en el sentido de que toda alma justa o malvada resucitará. Todos resucitaremos sin excepción. Segundo, la expiación de Jesucristo salva de la muerte espiritual a todos, excepto a los hijos de perdición. La muerte espiritual se define como la separación de Dios. Incluso aquellos que reciben una herencia celestial, que es la más baja, disfrutan de los ministerios del Espíritu Santo. Por tanto, solo los hijos de perdición sufren la separación eterna de Dios. Ellos son los únicos sobre quienes la muerte segunda tendrán algún poder. Sí, en verdad, los únicos que no serán redimidos de la muerte espiritual al debido tiempo del Señor. Si bien esta doctrina es cierta, puede dar una impresión equivocada. Uno puede racionalizar, es decir, pensar, si la salvación es común, entonces debe ser fácil de obtenerla. ¿Eso significa que no tengo que hacer nada especial para ser salvo? Quienes así piensan no entienden la salvación, no comprenden el dolor y el sufrimiento que debe ocurrir antes del arrepentimiento y del perdón. Los malvados primero deben ser entregados a los azotes de Satanás hasta el día de la redención, dice sección 82 de Doctrina y Convenios, versículo 21. Ahora ellos permanecerán en un estado terrible y temeroso esperando la ardiente indignación de la ira de Dios sobre ellos. Por lo tanto, permanecerán en este estado hasta el momento de su resurrección. Literalmente, entonces, tienen que pasar por el infierno para ser salvos. Es decir, no será fácil. A Satanás le encanta distorsionar esta doctrina. En nuestros días tiene un mensaje moderno. Todo lo que uno tiene que hacer para ser salvo es creer en Cristo, dice. Semejante doctrina menosprecia la responsabilidad personal, disminuye la importancia de las obras justas y otorga una sensación de seguridad peligrosamente falsa. Este tipo de distorsión aparentemente estaba presente en los días de Judas. Por lo tanto, el objetivo de esta epístola es fomentar la justicia y recordarnos las veces que Dios ha castigado a los desobedientes. La salvación es común y gratuita, pero tenemos que hacer algo, tenemos que hacer obras. Ahora, en el versículo 4, que se está marcando, dice lo siguiente, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Así entran a la iglesia muchas veces y hay que estar atentos, es el proceder de los falsos maestros. Luego les recuerda el pasado del accionar de Jehová. En el versículo 5, salvándonos de Egipto, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creían. Con este versículo nos preguntamos, ¿tuvieron los hijos de Israel un boleto gratuito a la salvación? ¿Se dieron cuenta de que todo estaba bien porque estaban en el equipo correcto? Después de todo lo que el Señor había hecho por ellos para salvarlos del faraón y sus ejércitos, comenzaron a adorar un becerro de oro. Así se comportó el pueblo. Como un castigo a los levitas se les ordenó matar a los perpetradores. Por ejemplo, recordemos en Éxodo capítulo 32, versículo 25 al 28. Lo voy a leer. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, versículo 26, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Versículo 27, y les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad a cada uno a su hermano, y a su amigo y a su pariente. Versículo 28, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Fin del versículo. Esto parece muy duro, ¿verdad? ¿O no? Esto fue una masacre. ¿Qué es una masacre? Para los que creen que exagero, que una masacre es una matanza conjunta de muchas personas, por lo general indefensas.
Eso es masacre. Ahora, más tarde, cuando algunos se rebelaron contra Moisés y el Señor, una plaga mató a unos 15,000 personas más o menos. ¿Dónde dice eso? Números capítulo 16. Léelo todo el capítulo y verás. ¿Fue atroz o no? Ahora, ¿a quién quejarse? Hay que tener cuidado porque todos podemos sufrir esas consecuencias. Consecuencias de estar contra Dios. ¿Las guerras son malas? Obvio. Nadie las quiere, nadie las desea, y menos si tenemos familia o seres queridos. ¿Por qué? Por la muerte de personas, de hombres, mujeres o niños indefensos. Nadie piensa en los militares, por cierto, como si ellos fuesen robots. Pero todos pensamos en los inocentes y estamos de acuerdo en eso. Pero en este versículo 5 dice que Jehová salvó al pueblo sacándolo de Egipto, pero después los destruyó a los que no creían. Una vez más, no quiero parecer que justifico o fatalista, o inhumano, o duro de corazón, pero ¿quiénes están peleando ahora? ¿Qué dice el versículo? Después destruyó a los que no creían. Los que no creen en Jesucristo abiertamente no creen, los judíos no creen y los musulmanes tampoco creen. Para pensar, ¿verdad? Y ellos están en guerra. Ahora, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es una institución divina. Está dirigida por profetas y apóstoles, hombres con visión de videntes. La Iglesia es, sin embargo, solo un medio para un fin, el vehículo que administra el Evangelio Salvador. Sin embargo, ser miembro de la Iglesia no es suficiente. No somos salvos ni condenados como congregaciones. La salvación no se encuentra en ocupar el banco correcto, sino en creer en Cristo, obedecer los mandamientos, hacer sus obras y perseverar hasta el fin. En el versículo 6, ángeles que no guardaron su primer estado, dice. En ese versículo, Judas habla de ciertos ángeles que no guardaron su primer estado y por lo tanto abandonaron su propia morada. Pero en la perla de gran precio aprendemos que estos ángeles eran en realidad hijos espirituales en la presencia de Dios, que la morada que dejaron era la presencia de Dios, que partieron porque eligieron seguir a Satanás en lugar de a Dios y a Jesucristo, y que en los hijos de Dios del primer estado vivían como identidades independientes, ejerciendo albedrío moral en la presencia del Padre. Si no fuera por el libro de Abraham de la perla de gran precio, faltaría gran parte de nuestra comprensión básica de la estructura, la socialidad y la historia de nuestra existencia preterrenal. A eso llegamos al versículo 9. El arcángel Miguel, al contender con el diablo, disputaba por el cuerpo de Moisés. La historia de Miguel y Satanás disputando sobre el cuerpo de Moisés no está incluida en el Antiguo Testamento ni en la perla de gran precio. Obviamente esta historia era parte de la conciencia estructural de los santos antiguos. Por lo tanto, Judas capítulo 1, versículo del 14 al 15, cita sin según muchos estudios, el libro no bíblico, según muchos estudios, el libro no bíblico de Enoc como escritura. ¿El libro de Enoc? Sí, es un libro apócrifo, se llama. ¿Qué es un libro apócrifo? Es un libro no reconocido por las demás iglesias y por lo tanto no está dentro del canon de las escrituras. Hay muchos libros apócrifos, libros no reconocidos como bíblicos. También con esto podemos entender que hay muchas escrituras perdidas. Algunos han escuchado como los libros también deuterocanónicos, que los tiene la Iglesia Católica. Pero esos son libros apócrifos, por eso no están en las Escrituras. Ahora, hay que saber que Miguel es Adán, tal como se menciona aquí acerca de Miguel. Miguel para nosotros es Adán. Miguel discutiendo con el diablo por el cuerpo de Moisés. Lo que mencionan los estudiosos es que el motivo era que lo quería Satanás el cuerpo de Moisés para hacerse pasar y confundir al pueblo de Israel. Mientras las escrituras mencionan que Moisés murió, pero no encontraron su cuerpo, dando a entender que no murió. ¿Recuerdan que Moisés se apareció con Elías en la transfiguración de Cristo? Ese era el motivo por la cual no debía morir. En el versículo 18, para terminar, dice una vez más que en los últimos tiempos habrá burladores. Tengamos cuidado, los que viven del Evangelio. Los burladores.
Así dice el versículo 18. Y lo voy a leer. Los que decían: en los postreros tiempos habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Obviamente porque están buscando aprovecharse del Evangelio. Judas capítulo 1, versículo 22. Ten compasión de los que dudan, dice el versículo 22. Para usted y para mí, como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, nuestras responsabilidades son claras. Debemos extender la mano con amor y estar deseosos de perdonar a quienes nos han agraviado. Ayudar, fraternizando y cuidando a quienes quieren volver, recibiéndolos con los brazos abiertos y las manos dispuestas. El propósito de las enseñanzas de estas clases es eso, que los que dudan puedan esclarecer su aprendizaje, que los que dudan puedan aumentar un poquito su fe, que los que dudan puedan disipar sus dudas y puedan acercarse más a Cristo. Así terminamos esta clase con el versículo 22. Tened compasión de los que dudan. En otras palabras, Dios, ten compasión de mí. Yo dudo, mi Dios, y ten compasión de mí. Ayuda mi fe. Haciendo un resumen, hemos podido ver cómo dice el título de la clase, que Dios es amor. Siempre su amor está extendido a las personas. La mayoría de la gente entiende que las cosas más importantes de la vida no son cosas, sino que son relaciones que tenemos. Dios ha puesto en cada uno de nosotros un deseo de relacionarnos, un deseo para relacionarnos con otras personas, pero principalmente que encontráramos ese deseo satisfecho en una relación con Él. En estas notables cartas, Juan nos dice la verdad en cuanto a las relaciones y nos muestra cómo tener relaciones que son reales para ahora y para la eternidad. Quizás haya gustado el versículo donde Juan nos aconseja, en 3 de Juan capítulo 1, versículo 4, donde habla de los hijos y la meta es que podamos decir como Juan en la antigüedad: no tengo mayor alegría que oír que mis hijos caminan en la verdad. Fin del versículo. No es fácil, porque hay un manual, no es fácil porque no hay manual para guiar a los hijos. No lo es. Cada familia experimenta con los hijos. Es un experimento. A veces el experimento es bueno, a veces no fue bueno. Pero son experimentos de los padres con los hijos. Ese experimento ojalá que sea inspirado por Dios. Pidamos a Él su sabiduría. Creo que ya lo he contado en una de las clases. Conozco una familia que todos iban a la iglesia, toda la familia, papás y los hijos, todos criados en el Evangelio, todos asistían, todos felices. Mientras otra familia tenía muchos problemas, todos no asistían. Los padres con dificultades, los hijos también. A veces iban, a veces no, a veces la mamá y los hijos no, pero ha pasado el tiempo, mi amigo, y ahora se ha invertido. Parece que ambas familias se hubiesen cambiado. La familia que asistía a duras penas asiste. Y eso. Y obvio que los problemas están presentes en sus vidas, mientras que la otra familia parece que llegaron los milagros y todos asisten fielmente. Mi hermano, ¿estás preocupado? No corramos. Perseveremos. De eso se trata el camino a recorrer. ¿Tienes problemas en tu familia? Ora, mi amigo. Ora, mi hermano. Ejerce tu fe. Sigue siendo bueno. ¿Tu familia duda? Nadie los juzga, porque Dios mismo tiene compasión de los que dudan, como dice el versículo 22 de Judas. Tened compasión de los que dudan. Que podamos nosotros ejercer la fe, la paciencia y la perseverancia. Que nuestra meta y deseo sea conocer más a Cristo. Y que no nos estemos fijando en frivolidades. Una de ellas, por ejemplo, con los himnos de la iglesia. Muchos no cantan porque dicen que no tienen buena voz o porque se oye mal. A veces nuestras reuniones parecen velorios. Cantemos los himnos, pero muchos no quieren cantar porque como si a alguien le estuviese oyendo para elegir a un cantante. Cantemos como creyentes, no como artistas, porque nos dirigimos al Señor. A Él nos dirigimos de la misma manera. Vistámonos como cantantes creyentes y no como cantantes del mundo. La vida no será fácil. Habrá
o hay muchas lágrimas en el recorrido. No olvides, mi amigo, que cuando nos va bien, todo el mundo siempre va a buscar nuestras tierras prometidas, nuestras bendiciones, pero nadie quiere pasar el desierto que hemos pasado con tanto sacrificio y esfuerzo. Tan igual como los judíos pasaron el desierto lleno de dificultades, pruebas, enfermedades y muchísimos, pero muchísimos desafíos para poder obtener la tierra prometida. La juventud de ahora quiere esas tierras prometidas sin pasar por el desierto, sin pruebas, sin desafíos. Es más, ahora muchos de nosotros todavía estamos en el desierto, pero avanzando, porque queremos esa tierra prometida. No nos rindamos, porque ¿de qué va a llegar? Va a llegar. Las bendiciones siempre llegan, mi hermano. Preparémonos para ello. Que tengamos una bonita semana. Que nuestras oraciones sean más fervorosas, sean más dedicadas y que oremos más a Dios. Que cada vez testifiquemos más, oremos a Él. En el nombre de Jesucristo, gracias por acompañarme y te espero la próxima semana. Gracias.